Bienvenidos al podcast Educación Crítica en Contexto. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre la historia de la educación en Iberoamérica y cómo este recorrido nos ayuda a entender los retos actuales de la enseñanza. La idea es mirar hacia atrás, reconocer los procesos que marcaron la educación de nuestras sociedades y a partir de ahí comprender por qué todavía enfrentamos desigualdades, tensiones y oportunidades de cambio. A lo largo de este episodio veremos cómo la pedagogía crítica, inspirada en autores como Paulo Freire, se convierte en una herramienta fundamental no solo para enseñar, sino también para transformar realidades. Queremos que este espacio sea de análisis y también de motivación, para recordar que la educación no es un acto neutro, sino profundamente social y político. Existen diversas estrategias para llevar la pedagogía crítica al aula. Una de ellas es el aprendizaje basado en problemas o en la abreviación ABP, donde los estudiantes trabajan a partir de situaciones reales de su comunidad. Por ejemplo, investigar por qué un barrio no tiene acceso adecuado a agua potable y plantear posibles soluciones a la problemática. Otra estrategia son los proyectos interdisciplinarios que permiten integrar distintas áreas del conocimiento para analizar fenómenos complejos. Imaginemos un proyecto sobre el río de la localidad. Los estudiantes pueden abordarlo desde la biología, la historia, la literatura y hasta la educación ciudadana. También están los diálogos críticos, que abren espacios para el debate y la reflexión sobre temas actuales, tales como la desigualdad, los derechos humanos, el impacto de la tecnología. En esos diálogos, el docente deja de ser la única voz y se convierte en mediador del pensamiento colectivo. Lo importante es que con estas metodologías, los estudiantes dejan de ser receptores pasivos para convertirse en protagonistas de su propio aprendizaje. No aprenden solo para aprobar exámenes, sino para comprender su realidad y transformarla. Pedagogía crítica y transformaciones. La pedagogía crítica surge como una alternativa frente a lo que Paulo Freire llamó educación bancaria. Ese modelo en el que el maestro simplemente deposita conocimientos a los estudiantes como si fueran recipientes vacíos. Frente a esta visión limitada, Freire propone una educación basada en el diálogo, en la reflexión crítica y en la toma de decisiones sobre la realidad social. La meta es que los estudiantes no solo repitan información, sino que cuestionen, analicen y sobre todo actúen para transformar su contexto. Maldonado 2008 señala que en Europa y América Latina este enfoque educativo se desarrolló en un momento de desencanto frente a los modelos rígidos, memorísticos y autoritarios. Era necesario un cambio de paradigma que pusiera en el centro la libertad y la dignidad humana. Por su parte, Hirous 2013 sostiene que en tiempos marcados por la desigualdad, la globalización, la pedagogía crítica se convierte en un recurso esencial para formar ciudadanos capaces de pensar de manera reflexiva y construir alternativas frente a la injusticia. En otras palabras, esta pedagogía no se limita al aula, sino que abre la posibilidad de que la educación sea un motor de transformación social. Relación con el presente. Hoy la educación enfrenta enormes desafíos: la desigualdad social, la irrupción de nuevas tecnologías, la globalización y las crisis económicas y ambientales. Todo esto nos obliga a pensar en la enseñanza desde una mirada más íntegra. La pedagogía crítica nos recuerda
que no basta con transmitir contenidos técnicos o académicos. El verdadero reto es conectar esos saberes con la vida diaria, con la realidad que los estudiantes enfrentan en sus comunidades. López, en el 2019, señala que solo de esta manera se logra un aprendizaje significativo, que permite a los estudiantes comprender tanto su contexto local como el global, y al mismo tiempo asumir un papel activo en la sociedad. Por ejemplo, enseñar ciencias no puede limitarse a fórmulas o definiciones. Es necesario analizar cómo esos conocimientos se relacionan con problemas reales: el cambio climático, la contaminación del agua, la pérdida de la biodiversidad. Así, el aprendizaje cobra sentido porque conecta lo académico con la vida. De igual forma, en áreas como la historia o la literatura, la pedagogía crítica invita a analizar no solo fechas y autores, sino también cómo las narraciones oficiales invisibilizan a ciertos grupos sociales. Esto permite que los estudiantes reconozcan la diversidad y cuestionen los discursos dominantes. La pedagogía crítica ayuda a enfrentar problemas reales y a contextualizar las enseñanzas. En Iberoamérica, la educación en sus inicios estuvo reservada principalmente a las élites, a los grupos que tenían el poder político y económico. La idea predominante era que quienes gobernaban o dirigían las sociedades debían estar mejor preparados. Por eso, los primeros esfuerzos se concentraron en la educación superior y en instituciones privadas, muchas veces de carácter religioso. Esto hizo que durante siglos la mayoría de la población quedara al margen de los procesos educativos. Con el paso del tiempo, surgió la necesidad de extender la enseñanza hacia otros sectores sociales. Apareció la educación pública, que buscaba ampliar la cobertura y garantizar un acceso más amplio. Sin embargo, esta expansión fue desigual. Mientras en las ciudades se consolidaban escuelas y universidades, en las zonas rurales y en las poblaciones marginadas el acceso era escaso y limitado. Offenbach explica que la inversión estatal y la estructuración de sistemas educativos más centralizados ayudaron a aumentar la escolarización, pero nunca se logró cerrar del todo la brecha entre ricos y pobres. Esta realidad histórica sigue teniendo huellas en la actualidad. Aún hoy podemos ver cómo el lugar de nacimiento o el nivel socioeconómico influyen directamente en las oportunidades educativas. La historia nos demuestra que la educación puede ser un mecanismo que reproduce desigualdades, pero también una herramienta para transformarlas. Esa dualidad nos obliga a pensar cuál es el papel que queremos asumir como docentes, estudiantes y sociedad. La pedagogía crítica nos invita a entender la docencia como un compromiso ético, político y social. No se trata solo de enseñar contenidos, sino de formar seres humanos que cuestionen, que piensen y que actúen con responsabilidad frente a los retos del mundo actual. Si logramos conectar la historia con la realidad de hoy y si asumimos la educación como un proceso liberador, podremos construir sociedades más justas y solidarias. Esa es la invitación que queremos dejarles. Educar no es repetir lo que ya existe, es atreverse a imaginar y a construir un futuro diferente. Gracias por escucharnos en Educación Crítica en Contexto. Hasta un próximo episodio. El podcast Educación Crítica en Contexto está dirigido por Claudia Patricia Ovallos Bautista, Stephanie Paola Jiménez Patiño, Mohamed Andrés Chedraui Bustamante, Fausto Leonardo Salazar Hernández, para la Unidad de Aprendizaje
pedagogías críticas y decoloniales y para el público en general.